Sean muy bienvenidos y bienvenidos cada uno de ustedes. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva edición. Para mí será un gusto moderar este seminario con un formato de panel. De igual forma, quiero aprovechar y dar la bienvenida especial a nuestros amigos de MPA Connect, de Eastern Caribbean, Bahamas y de UA Territorios, y también a Emma Doyle de MPA Connect. Muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos un seminario que será de mucho aprendizaje y nos brindará una mirada más profunda de cómo se implementan las salvaguardas ambientales y sociales en el campo, sobre todo y en específico en temas de buceo para la conservación de nuestro sistema arrecifal mesoamericano. Algunas indicaciones. El día de hoy comentarles que contamos con tres panelistas, siendo nuestro primer panelista, él estará hablando y haciendo su intervención en inglés, por lo que les invito a quienes hablan español a que pueden también moverse al canal de español cuando él inicie su intervención y pueden dar mute al audio original. De igual forma, para cada uno de ustedes que hablan en inglés, también les comentamos que tenemos la interpretación disponible para ustedes, seleccionando el lenguaje en el cual ustedes quieren escuchar y pueden poner mute al audio original. De igual forma, pues yo estaré notificando en qué momento pueden hacer estos cambios para que no se pierdan nada de este webinar. Nosotros como Marfon, dentro de estos seminarios en línea, fomentamos un espacio de aprendizaje y respeto. Y por favor, pues les pedimos que mantengan los micrófonos y las cámaras desactivadas durante este seminario para evitar cualquier tipo de interrupciones. Y les pedimos de favor que escriban su nombre completo, el país que representan y la organización en el chat de nuestro webinar para poder conocerlos y saber hasta dónde estamos llegando a través de estos seminarios web. De igual forma, los invitamos a que desde este momento, si ya tienen dudas o comentarios, los puedan colocar en la cajita de comentarios del chat. Y les pedimos de favor que sus comentarios y preguntas se limiten a los temas que vamos a estar discutiendo al día de hoy. Todas estas preguntas serán trasladadas a nuestros panelistas durante la sesión del panel y van a ser respondidas por ellos. De igual forma, si ustedes nos ven desde Facebook Live, también pueden colocar en la caja de comentarios sus preguntas y las estaremos trasladando a este espacio del Zoom. De igual forma, comentarles de que cada una de las opiniones que se expresan dentro del marco de estos seminarios son responsabilidad de los ponentes y no necesariamente representan la opinión o posición de Marfon. Y bueno, nuevamente es de mi agrado presentarles a nuestros tres ponentes. Realmente estamos muy contentos de contar con ellos. Y nuestro primer panelista es Selim Chan. Él es especialista en seguridad y protección del programa de The Nature Conservancy en Belice. Cuenta con una licenciatura en gestión ambiental por Columbia Southern University. Desde 2019 ha liderado el desarrollo comunitario de una industria de maricultura sostenible en Belice y también cuenta con más de 18 años de experiencia en el manejo de áreas protegidas, tanto marinas como terrestres, y con experiencia previa en el sector privado de ecoturismo. A Selim le apasiona la participación comunitaria y los programas relacionados a los medios de vida y cree firmemente que los seres humanos y la naturaleza pueden coexistir. En su rol actual, impulsa una cultura de seguridad para el personal de TNC y sus socios de conservación en Belice y la región de América Latina, y es buzo certificado PADI Dive Master, instructor de Emergency First Responder, y aspira a certificarse como instructor PADI de buceo. Bienvenido, Celine. Y también tenemos como panelista el día de hoy a Baruch Figueroa. Baruch es el coordinador del programa de ecosistema costero de Centro Ecológico Acumal, es biólogo marino y desde 2012 gestiona y ejecuta proyectos de investigación y monitoreo de comunidades arrecifales y pastos marinos. Baruch es fundador y coordinador del proyecto de restauración coralina de Acumal desde el año 2013, el cual conjunta participativamente a la comunidad local, regional e internacional, iniciativa privada, academia, organizaciones civiles y autoridades, implementando una estrategia de regeneración coralina integral
como solución basada en la naturaleza para hacer frente a la pérdida de hábitat arrecifal y sus servicios ecosistémicos. De igual forma, mencionarles que estos proyectos han iniciado y se han apoyado a través del programa de pequeñas donaciones con su ventana de la iniciativa de rescate de arrecifes. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Melina Soto. Melina es coordinadora para México de la iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable. Ella coordina y articula a los socios mexicanos de la iniciativa, liderando monitoreos, actividades colaborativas, movilización de recursos y proyectos piloto de participación ciudadana e incidencia en políticas públicas. Ella es bióloga marina y también cuenta con una maestría en biología marina por la UNAM. Cuenta con una amplia trayectoria en investigación, monitoreo y restauración de arrecifes, incluyendo trabajo con instituciones académicas, organizaciones de conservación y programas gubernamentales de Quintana Roo. Ella está certificada en buceo científico y monitoreo arrecifal y ha construido una sólida red de trabajo en la región. Bienvenida, Melina, y como les mencionaba, pues hay que aprovechar el día de hoy que tenemos a estos tres panelistas con vasto conocimiento en este tema. Entonces, los invito también a que si ustedes se han perdido algún seminario en línea, puedan visitarlos nuevamente en nuestro sitio web. De igual forma, si conocen a alguien que podría interesarse en este seminario y no pudo acompañarnos el día de hoy, comentarles que estará también disponible en nuestro sitio web. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro primer panelista, que es Selim Cham. Selim, pues muchas gracias por estar el día de hoy y te doy la cordial bienvenida y voy a poner tu presentación. Carla. Buenos días a todos. Como les compartieron en la introducción, yo soy Selim Chan. Vengo a ustedes desde mi oficina de CUM en el pequeño pueblo llamado Camalote, cerca de la capital de Belice, llamado Belmopan. Entonces, buenos días, si están en mi horario, o buenas tardes para los colegas que están en otras partes del mundo. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, en mi posición como el especialista de seguridad con The Nature Conservancy, antes que entremos en esto, quería compartirles a ustedes mi pasión por la conservación y el trabajo de conservación de naturaleza, pero también hacerlo de una manera segura. Tengo un background de conservación. He sido parte de muchas organizaciones en Belice como biólogo marino y he tenido oportunidades de apoyar en la parte del manejo, en posiciones del manejo de las áreas protegidas. Y esto me llevó a identificar la necesidad de la seguridad con la que hacemos el trabajo. Entonces, con esta presentación, es muy rápida esta presentación, más o menos 6 o 7 diapositivas, y el primero habla o se enfoca en la necesidad de asegurar que las embarcaciones que estemos usando cuando hacemos actividades de buceo estén sean suficientes y adecuadas para estas actividades. Entonces, en Belice, y asumo también que también en sus países hay una necesidad para asegurar que la embarcación esté registrada. Entonces, asegurarte que has invertido o estás rentando, así sea tu propia embarcación o una rentada, esté debidamente registrada frente a las autoridades, que tenga una aptitud de navegación y tenga la licencia de navegación antes de que hagas cualquier esfuerzo o cualquier actividad de salir a bucear. Eh, Otra parte de debida diligencia que creo que es muy importante son los seguros. No todas las organizaciones pueden
pagar estos seguros, pero esto es algo que es muy importante, especialmente si estás trabajando con voluntarios. El seguro para la embarcación es crucial. Un siguiente punto importante es tener un capitán con experiencia. ¿Y eso qué significa? Cuando hablo de experiencia, bueno, hace un chiste referido a inglés. em, es alguien que ha estado trabajando en esa área, que conoce las aguas. Tenemos mucha suerte que tenemos capitanes bastante experimentados, con mucho conocimiento, la mayoría provenientes de familias pescadoras que, que han tenido también mucho interés en el trabajo de conservación. Entonces, cuando hacemos cualquier esfuerzo de conservación, la mayoría del tiempo, o casi el 100% del tiempo, los capitanes que participan son capitanes con mucha experiencia. Siguiente es, sí, atrás, sí, sí, gracias. Rápidamente, el modelo y el año de la embarcación son muy importantes porque hay veces estamos haciendo actividades en condiciones de pronto no ideales, fuera del arrecife, y tu embarcación debe poder manejar estas condiciones. El número de motores también es clave. Si pueden invertir en embarcaciones con dos motores, es mucho más seguro que operar solamente con un motor. Asegurarse que tienen todos los equipos de seguridad, como chalecos, una bomba de achique. Estos son, pues, equipos básicos que deben tener en sus embarcaciones cuando estén en el mar. Anillos de rescate, equipo de comunicación, kit de primeros auxilios, bengalas. Definitivamente, algo obligatorio es asegurarse que tengan sus kits de oxígenos y banderas de buceo para que se esté presente mientras tienes buzos en el agua. Y bueno, sí, esto parece básico, pero bueno, pues también necesitamos tener una ancla y una línea suficientemente adecuados para la embarcación. Entonces, moviéndonos fuera de las embarcaciones y llegando a la debida diligencia de los buzos, creo que es muy importante que cuando estamos entrando en el buceo científico, es muy diferente al buceo recreativo. Y recomiendo fuertemente es que o sea, estén seguros que haya una certificación de sus buzos. Si sus actividades eh, es monitoreo o, por ejemplo, actividades de reproducción sexual, mi recomendación es que no sean buzos solamente de open water, que ojalá mínimo puedan tener el Dive Master o por lo menos el Rescue Diver, o que lleven buceando por muchos años y tengan esa experiencia y esas calificaciones para manejarse en el agua. También tener muy claros los registros médicos y los certificados médicos. Como un buzo científico de The Nature Conservancy, es requerido que yo haga cada 2 años eh, un certificado médico, especialmente después de haber pasado la edad de los 40 años. Es muy importante que mantengan una salud y un fitness para que tu cuerpo pueda llevar a cabo las actividades de buceo. Dan, también es un requerimiento que también tengan el seguro del Divers Alert Network Dan. Nunca deberíamos bucear si no tenemos un seguro Dan. Hablé de buceos experimentados, entonces también tenemos que tener buzos que sepan qué hacer a la hora de una emergencia. Tienen que tener una certificación de primeros auxilios y saber responder ante emergencias. Y no solamente tener la certificación, sino tenerla vigente por lo menos cada 2 años. También tener cursos de proveedor de oxígeno. Si alguien llega a necesitar oxígeno, ustedes como buzos deben saber proveer este oxígeno.
También la Academia Americana de Buceo Científico no es un requerimiento, pero es una recomendación que tengan esta certificación de la AAUS. Creo que es una certificación que ayuda mucho como buzos científicos y una que yo creo que todos deberíamos trabajar en obtener. Y después de haber buceado, recuerden siempre que tenemos que tener un intervalo de superficie antes de bucear, antes de volar. Entonces, bueno, metí esta pequeña información aquí porque si ustedes están haciendo actividades de buceo en otro país y van a volver a casa, recuerden siempre que tienen que cumplir un mínimo de 24 horas de intervalo de superficie si ustedes están haciendo un vuelo internacional que excede los 10.000 pies. Siguiente, por favor. Ok, ahora, ya entrando, ya, bueno, ya tienes tu embarcación que es adecuada para la actividad de buceo que tienes los buceos certificados y ahora tienen que asegurar que que tenemos procesos para manejar el equipo desde el embarque. Es importante tener briefings y charlas. La primera hablando del embarque y la seguridad, asegurar los equipos. Entonces, también hablar de las revisiones del equipo, conocer tus equipos y preparar bien con tiempo. Generalmente, cuando estamos buceando, hay veces nos damos cuenta que el O-ring no está funcionando adecuadamente justo antes de entrar al agua. Entonces, asegurarse de revisar sus equipos antes de que llegue ese momento. Eh, Apegarse al chequeo de parejas, que sea sistematizado, asegurándose de que todo esté bien antes de entrar al agua para que no haya ninguna sorpresa y las preparaciones finales y la entrada, cuando ya hayan completado todos los chequeos anteriores y se hayan comunicado con su capitán y las personas en la embarcación, asegúrense de entrar de manera controlada, asegurarse también de que estén muy familiarizados con las señales debajo del agua. ¿Cuáles son las señales de OK? ¿Cuáles son las señales de no? Estoy bien de arriba, abajo y cómo comunicarnos con el capitán. Si algo está pasando, por ejemplo, arriba en la superficie, cuál es la manera en la que el capitán se va a comunicar con los buzos? Por mi experiencia en el campo, em, la- nos pusimos de acuerdo con el capitán en el momento en el que necesite llamar a los buzos, él va a activar su motor y hacer un número que se determina para llamar a los buzos. Siguiente. Ahora viendo los protocolos de seguridad durante el buceo. He buceado yo durante muchísimos años y también he tenido experiencias seguras y experiencias que no han sido tan seguras. Cuando hemos hecho nuestros entrenamientos, se nos dice mucho la importancia del sistema de parejas, pero pero a pesar de eso, creo que hay muchos buceos en los que mm, bajamos juntos, pero cuando llegamos al fondo, tenemos buzos que están yendo cada uno en su propia cuenta. Y esto pues no es una práctica segura. Entonces, asegurarse que están cerca de sus buddies, de sus parejas, que puedan ver a sus parejas en caso de que ellos necesiten su ayuda es muy importante comunicarse debajo del agua nuevamente con las diferentes señales que les hablé anteriormente, saber muy bien acerca del equipo, familiarizarte también con tu pareja y el equipo de tu pareja es muy importante. eh, Ascensos controlados y todos los procedimientos alrededor de eso. Recientemente me enteré de colegas que han tenido que han
tenido que buscar la cámara hiperbárica porque pues estaban buceando y no mantuvieron sus profundidades adecuadas y pues cuando nos enseñan, nos dicen que entre más profundo entras, después vas subiendo. No, no lo haces al revés. No haces somero y después profundo y después vuelves a lo somero. Es importante que ustedes mantengan no solo una comunicación cercana con tu pareja y con tus colegas con los que estás buceando, pero también con tu equipo, con tu computador. Inviertan en equipos actualizados para su seguridad. Y también practicar protocolos de emergencia. En el caso en el que alguien, por ejemplo, no tenga aire, ¿cómo manejas eso? Si, si tienes tiempos cuando no estás buceando, organiza buceos cuando puedas practicar y cuando puedas recrear ciertos escenarios para que cuando pasen mientras estás trabajando, eh, ya puedas tú responder de manera efectiva y evitar incidentes. Siguiente, por favor. Después, la respuesta de incidentes de descompresión. Entonces, bueno, estamos buceando. Es una actividad riesgosa. ¿Cómo manejamos, cómo reconocemos los síntomas de manera temprana si alguno de nuestros colegas está presentando una enfermedad de descompresión? Los síntomas tempranos están dentro de un rango de dolores de articulaciones, adormecimiento, mareo, eh, poca facilidad para respirar. Es muy importante que cuando ustedes reconozcan estos síntomas, que puedan administrar inmediatamente oxígeno al 100%, documentar los perfiles de buceo, los síntomas, saber qué tan profundo estuvo esa persona. Y toda esta información se debe después comunicar a los oficiales de la Cámara de Buceo, asegurando que puedan comunicar, por ejemplo, con las oficinas en tierra firme para procedimientos de evacuación basados en el sitio donde están trabajando. Si están lejos de la costa, es importante, por ejemplo, nosotros en Belice, establecer una relación con, por ejemplo, helicópteros que puedan hacer esa evacuación, que puedan llevar a ese buzo en problemas desde donde tú estás a Ambergris Key o a San Pedro, que está al norte de Belice, asegurando que puedan volar lo más cerca a la superficie para llegar a la cámara hiperbárica. Todo esto se da con planeación. No solamente se trata del buceo, es un proceso en el que ustedes piensan las cosas, anticipan los eventos y se preparan para las eventualidades que puedan ocurrir. Ok, la siguiente. Ok, y creo que esta es la última diapositiva y decidí incluir esto especialmente para buzos como yo. Yo he buceado desde el 2003 y en algunos momentos uno se vuelve cómodo en el buceo. Lo has estado haciendo repetidamente, pero es muy importante mantener la cultura en la que se mantengan de seguir recibiendo entrenamiento. No quieren volverse buzos con exceso de confianza, no pensar que no necesitan seguir practicando sus habilidades. Es importante de siempre estar pendientes y ser conscientes, no solo de uno mismo, pero de los buzos con los que estás trabajando. Ver pues los riesgos fisiológicos. Es importante hacer entrenamientos, hacer escenarios, no se vuelvan buzos confiados. Aunque yo haya buceado en los últimos 15 años, estoy bien.
sí, está bien, pero también mantengan sus habilidades, mantengan su salud, asegurando que tengan esa cultura o establezcan esa cultura en la que ustedes siempre estén mejorando y entrenando, o siempre revisando el equipo y tomando su seguridad y su salud en consideración. Y la última, y creo que es la final. Muchas gracias. Bantiosh, Nebolol, gracias, thank you, en nuestro idioma creol nativo. Y me encantaría recibir sus preguntas. Muchísimas gracias, Celine. Sin duda ha sido una maravillosa charla. Hemos aprendido muchísimo. Nos has dado pues muchas pues, cosas en qué pensar y sobre todo pues creo que esto es de mucha utilidad y muy valioso para todas las organizaciones que dentro de sus proyectos de conservación en nuestro sistema recifal mesoamericano llevan a cabo actividades de buceo. De igual forma, pues todas las consideraciones para adquirir una embarcación o qué debemos de tener como básico y como mínimo para evitar cualquier riesgo o cualquier accidente al momento de ejecutar nuestras acciones en el campo. Así que muchísimas gracias y espero que pues nuestros participantes hayan tenido lista su libreta para tomar nota de cada uno de estos puntos tan valiosos que tú nos has brindado. Y ahora pues también continuando con nuestro programa, me es un gusto y un honor presentar a nuestro segundo ponente, Baruch. Él pues algo que no mencioné en su biografía es que Baruch ha estado desde el inicio, cuando nosotros como Marfon iniciamos con la implementación de salvaguardas. Así que será sin duda muy, muy valioso escuchar su experiencia y aprender de cómo ha implementado estas medidas de seguridad en su día a día en el trabajo en el campo. Así que adelante, Baru. Muchísimas gracias, Carla, y al equipo de Marfon por la invitación a participar en este webinar tan interesante e importante como bien mencionas. Voy a compartir mi pantalla si me dan un segundito. Sí, pues de entrada sí, gracias a todos por estar aquí presenciando el webinar. Ya bien Salim en su presentación previa nos recordó que las actividades de buceo en general no son cosa fácil. Y a veces, ciertamente, como lo menciona, los que lo hemos hecho por mucho tiempo se nos olvida y nos volvemos hasta cierto punto un poco buzos confiados. Es muy bueno que nos lo reafirme porque a veces sucede. Y como tú mencionabas, Carla, el hecho de participar o haber participado desde el comienzo con la implementación de salvaguardas para Marfund, perdón, a nosotros nos abrió mucho también los ojos en ese sentido y gracias a eso es que podemos tener esta implementación de varios protocolos y planes para que no se nos olvide y realmente tener todo muy claro. Entonces yo voy a hablar prácticamente de la implementación de estas salvaguardas en actividades de restauración de coral y vamos a platicar también un poquito de los retos y oportunidades que hemos presenciado o que hemos experimentado a lo largo de nuestro trabajo. Perdón. Bueno, para comenzar, ¿por qué y para qué implementar salvaguardas en restauración de coral? Pues como les comentaba, nos damos mucho cuenta que las actividades de buceo realmente no están exentas de enfrentar riesgos y en el caso de la restauración de coral, pues tampoco estamos exentos. Tenemos varios riesgos que podemos enfrentar desde ambientales y sociales. Menciono estos dos componentes porque normalmente los proyectos de restauración tienen estos dos enfoques, ¿sí? Y estos riesgos deben ser identificados, evaluados y gestionados de una manera ordenada, controlada, para que puedan ser visualizados desde el principio y prevenirlos, más que nada. En ese sentido,
estos riesgos están tipificados, como decía, entre ambientales y sociales. Y aquí voy a hablar un poquito de los posibles riesgos que un proyecto de restauración de coral puede tener. No particularmente que hayamos nosotros sufrido todas bueno, esta lista de riesgos, sino que en general esto es la posibilidad. Y a detalle, pues podemos hablar de riesgos ambientales que tienen que ver con impactos ecológicos no intencionados. ¿A qué se refiere esto? En restauración de coral también tenemos que recordar que el enfoque es rehabilitar un ecosistema que ya ha sido alterado, que ya no está mostrando sus funciones como era originalmente, ya está impactado, entonces tenemos que tener en cuenta que estamos modificando el ambiente, tratando de regresarlo lo más posible a como estaba, que es prácticamente imposible, lo sabemos, pero el caso es que estamos modificando el ambiente. Entonces, estas modificaciones tienen que ser de tal manera en que no afecten a especies asociadas a las que estamos interviniendo en el arrecife y tener un conocimiento lo más extenso y particular posible de la ecología de los sitios que estamos interviniendo. El hecho de que estamos manipulando especies de coral, muchas veces protegidas por la legislación, esa manipulación tiene que ser también de una manera manejada y gestionada lo mejor posible, ya que sin querer se pueden introducir patógenos al arrecife o propagar con esta manipulación las enfermedades que padecen los corales en ocasiones. Otro componente sería el de fallas técnicas del proyecto. Debido a que, como ya también nos comentó Salim, tenemos que utilizar más que nada embarcaciones para movilizarnos de tierra a los sitios donde estamos practicando el buceo, en este caso la restauración. Hay posibilidades de que sucedan eventos de derrames de hidrocarburos, de que haya hasta encallamientos o daños físicos por accidentes. Nosotros en restauración también manejamos mucho objetos, herramientas, estructuras que a veces colocamos sobre los arrecifes. Entonces tenemos que tener un manejo muy, muy, muy detallado y correcto de estos objetos para no dañar físicamente el arrecife y también tener seguridad de que nuestras habilidades de buceo tampoco van a tener daños directamente físicos en el arrecife. Otro riesgo que enfrentamos dentro de la parte ambiental es el riesgo climático. Estar en el mar, bajo el mar, repetidamente nos pone en riesgo de sufrir pues, situaciones con respecto a tormentas, oleaje, marejadas. Y esto tenemos que tenerlo muy claro para poder tanto prevenir como saber qué hacer en el momento en el que nos sucedan estas situaciones. En los proyectos de restauración, como les comentaba, no solamente trabajamos con la fauna, también trabajamos con personas. Entonces, existen riesgos sociales que podemos correr en estos proyectos, y particularmente cuando son proyectos comunitarios que tenemos contacto con una diversidad de actores bastante amplia. Lo importante es tener siempre eh, la forma en cómo generar acuerdos y comunicaciones para que tanto las visiones o las necesidades de cada actor o cada aliado no se vea afectada en la relación que tienen con los proyectos de restauración. Tampoco estamos exentos de riesgos ocupacionales. Ya vimos que el buceo como tal tiene un riesgo inherente en todo momento, desde que nos subimos a la embarcación hasta que regresamos del mar. Entonces es muy importante utilizar, implementar salvaguardas para poder prevenir y saber exactamente cómo reaccionar en situaciones de riesgo. Manejando equipos, tenemos pues, una serie de herramientas y en realidad las acciones son un poquito más riesgosas porque estamos, como vamos a ver un poquito más adelante, con técnicas de implementación directamente en el arrecife. Entonces tenemos que estar muy bien capacitados, tener
a todo nuestro staff y a nuestros aliados participando con protocolos y siguiendo pues, pues líneas de acción que estén muy bien coordinadas y que tengan toda la noción de qué hay que hacer, cómo hacerlo y cómo responder. Y bueno, por último, el riesgo reputacional o institucional, que bueno, esto como ustedes bien saben, pues trabajamos en ocasiones con especies que son protegidas bajo la legislación ambiental, entonces tenemos que seguir con cumplimientos normativos ambientales, permisos, etcétera, con las autoridades. Y en ese sentido también tenemos que tener transparencia en las actividades que realizamos y tener claro que existe un buzón en donde cualquier situación debe de ser reportada o documentada para que podamos de alguna manera eh, pues mejorar o resarcir cualquier tipo de riesgo o daño. Y claro está, cuando se reciben fondos para los proyectos, pues tiene uno que ser claro y transparente en el uso eficiente de estos exclusivamente para las actividades que están reportadas para hacerlo y que no afecten pues ningún tipo de situaciones para la credibilidad de los proyectos. Y en ese sentido, gracias a entrar en estos esquemas de financiamiento con Marfond particularmente, fue que a través de la implementación del Plan de Acción Ambiental y Social que Marfond solicita a los beneficiarios de sus donaciones, generamos todo este es listado tanto de protocolos como de planes necesarios para poder, como les comentaba desde el principio, prever cualquier tipo de situación que pudiese ocurrir tanto en la parte ambiental como social y gestionarlo de la manera en que no sucedan eventualidades y saber exactamente cómo reaccionar a cualquier eventualidad y implica también mitigación de riesgos y pues manejo, por ejemplo, de materiales y asegurarse que haya siempre comunicación, como comentaba, muy directa y clara con las partes interesadas. Y ya particularmente con esta lista pues, de circunstancias que pueden suceder, les voy a platicar rápidamente de los retos y oportunidades que hemos tenido en caso del proyecto de restauración coral del CEA en el que trabajamos. Dentro del componente de riesgos ambientales y dentro del- de la situación de impacto ecológico no intencionado, puedo platicarles que el hecho de que estamos restaurando zonas de arrecife genera de repente que tengamos más coral del que la zona impactada presentaba previamente. Entonces, esto es prácticamente como una dulcería para los niños en sentido de las plagas, ¿sí? Entonces, de repente tenemos blooms de plagas y es difícil manejarlos, pero generando estos protocolos de manejo y de acción, pues podemos también reducir el impacto ecológico no intencionado en el arrecife en general, alrededor, para que no estemos siendo semilleros también de este tipo de plagas. Igual con las enfermedades coralinas, tenemos protocolos de manejo y de acciones para no estar propagando estas enfermedades, como por ejemplo estar eh, haciendo limpiezas en los equipos de buceo y no permitir el contacto directo con estas especies cuando están presentando enfermedades y atenciones particulares que podemos hablar en otro momento. En el sentido también es el manejo del control de materiales de fijación de coral, en particular cuando utilizamos el concreto, que es como nuestra herramienta de opción para hacer fijación de coral. Tenemos ciertos momentos en los que el cemento crea nubes de dispersión y eso puede llegar a afectar las colonias de coral circundantes.
Pero dentro de nuestros protocolos de manejo y de transporte también implementamos mecanismos para reducir esta externalidad. En nuestro proyecto conjunto con el Instituto Mexicano de Investigación Pesquera, podemos tener acceso gracias a ellos a un aditivo que permite que el concreto se fije mucho más rápidamente y sea más maleable y tiene más cohesión. Entonces esto disminuye muchísimo este tipo de eventualidad de externalidades. Otro riesgo ambiental que hemos experimentado es el riesgo climático, pues con respecto a tormentas y huracanes, y tratamos de mitigar sus efectos sobre los viveros de coral. Aquí arriba, no sé si alcanzan a ver, pero tenemos fragmentos de coral que han sido derribados desde los viveros por tormentas o marejadas y huracanes. Entonces tenemos protocolos sistematizados de alerta temprana para poder atender a nuestros materiales de vivero, ya sea moviéndolos o movilizándolos a zonas más profundas. Y también involucra la capacitación de nuestros socios y aliados. Aquí tenemos, por ejemplo, a Sara Gutiérrez del MIPAS apoyándonos en la capacitación y creación de un taller de brigada de respuesta a nuestros aliados de Akumal. Entonces, la capacitación es muy importante para implementar estas salvaguardas. Y dentro de riesgos sociales, como les comentaba previamente, la idea es tener comunicaciones lo más cercanas y transparentes con los actores locales. En nuestro caso, desde el principio de nuestro proyecto, pues la comunicación siempre fue muy fluida y tenemos bien claro cuáles son las necesidades y las visiones del proyecto y esto asegura que podamos tener participación continua de su parte en el proyecto. Y los riesgos ocupacionales inherentes al buceo, como ya mencionó Salim, que existen. Tenemos también salvaguardas para planear en caso de que haya tormentas, huracanes y cómo responder hacia esto. Un caso particular es cuando nos atrapa, por ejemplo, la corriente bajo el agua y el capitán de la embarcación está esperando que salgamos en un punto muy particular de un vivero. Entonces, poder organizarnos de manera en que siempre nos encuentre, a pesar de que tengamos a veces movimientos muy bruscos eh, ocasionados por marejadas. Capacidad técnica, siempre estamos pues conscientes de que como manejamos el arrecife directamente con nuestras manos, hay que saber dónde poner las manos y que puede dañarnos. Por ejemplo, está aquí el pez piedra y ese es un pez que afecta, bueno, si nos pica, pues puede ser muy nocivo. Entonces, tenemos muy pendiente de eso. Las damiselas que muerden de repente a los que estamos sembrando coral también es un tema. Pero todo esto está también colocado entre nuestras salvaguardas. Y pues sería básicamente lo que puedo compartir en este momento. Tenemos poco tiempo, pero si quieren después podemos ahondar. Y agradezco mucho su atención y estamos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Baruch. Realmente es muy interesante y muy importante para nosotros ver más allá de nuestras salvaguardas, ver realmente cómo se están implementando en el campo también. Y como lo mencionaba, pues ustedes han iniciado desde que Marfoni inició con esta implementación de salvaguardas, así que estamos muy contentos de ver todo lo que han hecho al día de hoy y los resultados que han obtenido. Y igual invito a nuestro público, a las personas que están con nosotros, pueden escribir sus preguntas en el chat para poder trasladarlas a nuestros ponentes del día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría invitar a Melina. Melina, pues ya leía también su reseña. Igual mencionarles que Melina nos ha acompañado también desde el primer inicio cuando implementamos salvaguardas, así que sin duda su expertise y su experiencia nos va a complementar todo esto que ya nuestros dos ponentes nos han platicado el día de hoy. Bienvenida, Melina. Y bueno, a mí Muchas me gracias. gustaría que bajo esta visión que hemos tenido, si tú nos puedes comentar, Melina, qué vacíos existen de todos estos protocolos de seguridad que se han mencionado cuando se analizan desde la perspectiva de las mujeres. Yo creo que esa visión es sumamente importante.
Esto es Sí, claro, Carla, y muchas gracias por la invitación. Pues no es secreto, ¿no? La mayoría de los protocolos de seguridad están o fueron al menos diseñados pues pensando en un buzo estándar, ¿no? Y ese estándar históricamente ha sido un hombre blanco y de gran estatura, ¿no? Para las tablas, por ejemplo, de descompresión, de seguridad de buceo. La mayoría están basadas en militares de Estados Unidos, por ejemplo. Pero pues no es tampoco secreto que nuestro metabolismo, nuestros ciclos, nuestros cuerpos, ¿no? Cómo se distribuyen, no sé, los cuerpos de masa, los cuerpos de grasa, los volúmenes de nuestros órganos, pues son bastante diferentes, ¿no? Y el no considerar eso al menos dentro de los planes de comunicación, ¿no? Pues puede aumentar los riesgos que enfrentamos al momento de bucear principalmente. También muchas veces cuando salimos a campo no somos un equipo, ¿no? De varias, de cinco, seis, siete personas, sino todo el mundo tiene su propio equipo de buceo, ¿no? Y muchas veces pues rentamos, etcétera, y no siempre los chalecos están adaptados, ¿no? A los diferentes tipos de cuerpo y eso puede afectar la movilidad y la comodidad. Y cuando buceas dos, tres buceos en el día, pues eso te puede afectar en el nivel de fatiga y en consecuencia, pues por lo mismo, igual, ¿no? Te aumenta esos temas de seguridad. También hay que tomar en cuenta las dinámicas en los equipos, cómo, cómo crear esos espacios seguros, ¿no? Cómo se toman decisiones bajo presión. Al final de cuentas, cuando estamos saliendo a campo para trabajo, como decía Selem, como decía Baruch, no vamos de buceo recreativo, ¿no? Vamos de trabajo, tenemos una misión que cumplir y a veces, bueno, muchas veces eso nos nubla un poco pues la visión o nos cierra un poco la ventana porque tenemos esa presión de cumplir con lo que vamos, con la tarea, con la actividad. Y a veces no se logra comunicar las cosas o al menos las personas a lo mejor no sienten esa confianza de expresar su preocupación antes, durante y después del buceo. Y eso pues te lo cuento desde, lo hemos vivido todo y en cada una de esas experiencias pues aprendemos un montón. También, desafortunadamente, pues sí es algo que hay que decir, las situaciones de discriminación y de acoso, y ahí pues sí es igual bien importante poder pues dar un alto, ¿no? A esos comportamientos que muchas veces, pues desafortunadamente, la mayoría de nuestras compañeras en algún momento han sufrido, poder alzar la voz y dar, ¿no? Consecuencia a ese, porque cuando las personas no, pues, no se sienten escuchadas, respetadas, pues se callan. Y entonces ahí otra vez, ¿no? El riesgo aumenta. Entonces, al integrar, ¿no? Incorporar como esa visión de género, en esos protocolos, etcétera, no significa como crear más reglas, sino fortalecer, ¿no? Esos protocolos justamente, pues, que puedan reflejar la diversidad de quienes trabajan en el campo y somos cada vez más, ¿no? Somos cada vez más mujeres que trabajamos en el campo, que trabajamos en buceo. A nosotros pues nos toca muchas veces equipo de puras mujeres y de verdad que es algo que tenemos que tomar en cuenta y ahí pues hago un comercial, ¿verdad? Que todavía no sabemos cuándo, pero por eso también queremos que eso se vuelva un tema, ¿no? Y hacer un webinar para tener una sesión especial sobre ese tema con la doctora Quetzali Hernández, que es encargada del área de buceo de científico de la UNAM CISAL y del Comité de Ética de la Sociedad Mexicana de Arrecifes de Coral. Entonces, stay tuned. Muchas gracias, Melina. Y claro, esta pregunta llevaba la intención de hacer esa invitación porque sin duda es algo que estamos dejando muchas veces de lado
porque si bien muchos proyectos mencionan que mantenemos una perspectiva de género, pero quizás todavía nos cuesta saber cómo, ¿no? Y qué medidas y qué acciones, como tú lo que acabas de mencionar, se deben de incorporar e implementar. Claro, y cuando digo y crear ese espacio seguro, porque, y como comentaba, ¿no? Muchas veces me toca equipos de puras mujeres y a veces nos queremos también sentir la superwoman y también ese espacio seguro necesita poder ser una, o uno puede necesitar ser vulnerable, ¿no? Y decir, no, de plano necesito ayuda para cargar ese tanque porque pues mis lumbares, lo que sea, pero todo eso, ese espacio de seguridad de confianza, de vulnerabilidad es súper importante y no le damos tanto peso. Sí, muchas gracias, Melina. Definitivamente es una visión muy importante a tomar en cuenta y sobre todo pues que se va aprendiendo sobre la marcha y como menciona, pues cada vez somos más las que estamos en ese medio, así que es importante. Y también me gustaría preguntarte, aunado también ya a lo que nos han hablado tanto Selim como Baruch, tú desde tu visión regional, ¿cómo llevan a cabo la implementación de estos planes y de estos protocolos a la práctica? Porque sabemos que cada país tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, tú que has tenido esa oportunidad y esa visión regional, ¿cómo lo llevan a cabo como organización? Sí, pues mira, a nivel regional, pues justo vimos, ¿no? O sea, el desafío no es la falta de protocolos, creo que tenemos accesibles, rigurosos pasos a seguir, ¿no? Como lo que acaba de compartir Selemi, pero como justamente como dijo, ¿no? La consistencia en la aplicación, a que se vuelva una cultura institucional es el mayor reto. Y nosotros que somos una iniciativa que agrupa otras organizaciones, pues al hacer permear esta cultura, eso es un verdadero reto, porque además pues existen los marcos legislativos, etcétera, pero las capacidades son muy diferentes y vamos a lo largo del sistema arrecifal mesoamericano. Entonces, muchas veces trabajamos con recursos limitados o muchas veces estamos en arrecifes, como decía Selem, que estamos a más de 100 kilómetros de una cámara hiperbárica. Y en otros lugares, en Belice al menos tienen ese servicio del helicóptero, pero en otros lugares no la hay o no hay prestadores de servicio que estén como con esa mente de buceo, ¿no? Muchas veces salimos con pescadores, etcétera, ¿no? Y entonces ahí pues tres elementos son claves. Dan, no, ese es el primero, sí, debe de ser ya un no negociable. Todos las personas que van al agua tienen que tener su seguro Dan. Yo por haberlo usado una vez, de verdad, se lo súper recomiendo, no cuesta pues cuesta muy poquito y tiene que venir pues incluido en los presupuestos de las organizaciones. Entonces, entre más claros los lineamientos, ¿no? Más simples, pues mejor aplicados, ¿no? Mejor estandarizados. Procesos, como decía Selem, de capacitación o al menos de comunicación, ¿no? Comunicar lo que ha pasado, comunicar lo que está pasando, donde necesitamos tener como quizás más pesos, etcétera, y tener esos espacios, pues justo, de retroalimentación, de coordinación, y para que no sea solo una responsiva más que firmar, ¿no? Las salvaguardias tienen que ser como herramientas que mejoran la eficiencia, no como un requisito externo más que se viene a añadir a la carga de lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, liderazgo, seguimiento, comunicación y dan. Muchas gracias, Melina. Sí, sin duda, creo que ese es el gran paso, ¿no? El llegar a tener ese sentido de prevención y a implementarlo, no tanto tener muchas reglas, muchas leyes y al final no las vamos a cumplir, sino saber cómo implementarlas y capacitar a nuestros equipos. Muchísimas gracias, Melina. Igual invito a nuestro público, si gusta hacer preguntas, aprovechemos que tenemos a estos tres expositores con esta vasta experiencia. Melina, vuelvo contigo en un minuto. Vamos a pasar a hacerle una pregunta a Selim. Selim, ¿estás por ahí? Hola, hola. A mí me Yes. gustaría, con base
a tu presentación y a la experiencia que ya nos has compartido y en vista que tenemos a organizaciones que están en sus procesos de implementar estos protocolos o estandarizar estas medidas, ¿qué le puedes recomendar o qué le recomendarías tú a una organización que empieza a implementar y estandarizar medidas de seguridad para el buceo u otras actividades acuáticas? ¿Cuáles son los mínimos básicos que tú les dirías a ellos el día de hoy? Sí, muchas gracias, Carla. Yo diría que empezar con un ver cuáles son los riesgos de tus actividades. Pueden verlo como una tarea gigante, pero identificar eh, las pequeñas cosas que puedan lograr. La primera es identificar los riesgos. Todos sabemos el trabajo que hacemos, el lugar donde trabajamos, el país donde trabajamos, sabemos qué servicios tenemos acceso y hacer esa investigación de los riesgos va a crear un mejor entendimiento de esos riesgos. Y una vez que logren esto, van a poder contribuir y poder informar esa cultura de seguridad en sus comunidades y en sus organizaciones. Lo que es importantísimo es la paciencia. La cultura de seguridad no se desarrolla de un día para otro. He visto buzos que está dentro de sí de hacerlo bien. Y también he visto buzos que no tienen esa cultura de bucear de manera segura. Entonces, una vez entendamos nuestros riesgos, podemos planear de manera adecuada y ejecutar nuestras actividades del campo de una manera más segura. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias, Celine. Creo yo que eso es un consejo muy valioso, sobre todo por lo que te menciono, que seguramente dentro de nuestro público hay organizaciones que están buscando iniciar con esta implementación. Entonces, sin duda, esos consejos, más todo lo que tú nos brindas, ese conocimiento en tu presentación, sin duda es muy valioso. Y bueno, estamos ya en los últimos minutos. Vamos a ir cerrando. Igual, si gustan acompañarnos, yo les agradezco infinitamente quienes nos acompañaron el día de hoy en esta sesión. Vamos a hacer unas preguntitas más, incluso si hay preguntas en el público, pues aún las pueden hacer, están a tiempo. Y también aprovecho este espacio para pedirles si pueden apoyarnos a responder nuestra encuesta de retroalimentación de este seminario. Eso pues nos ayuda a seguir mejorando para estas sesiones. Y bueno, Baruch, tú mencionas, sí, pero Sergio, si gusta, puede escribir su pregunta en el chat. Y por mientras tenemos una pregunta de María del Carmen. Dice Selim, la coordinación entre el capitán y los buceadores es definitiva para la prevención de accidentes y manejo de emergencia. ¿Tienes algunas para ellos? Baruch, ¿cómo resolver en las salvaguardas el pago del seguro DAN ya que no es facturable? Y Melina, gracias a la importancia, al importante mencionar que las mujeres requerimos más agua durante la menstruación. Si gustas arrancar, Selim, que menciona, es definitivo. Ajá, las recomendaciones. Gracias por ese comentario, María del Carmen. Sí, tienes razón. Cuando estoy buceando, el capitán está lejos. Y el capitán es la ley. Él va a decidir si salimos o si no salimos, si nuestras actividades pueden proceder o no. Entonces, el líder de la actividad y el capitán tienen que mantener una comunicación muy clara en todo el tiempo, antes, durante el viaje y después del viaje. Especialmente si tienen un equipo grande de buceo o si tienes buzos viniendo de diferentes lugares, quieres asegurarte que todos tus buzos estén en ese sitio, por ejemplo, el día antes.
porque sabemos que el clima puede estar mejor por las mañanas y si ustedes van a viajar largas distancias, pueden aprovechar, quisieran aprovechar esas horas de la mañana para mejorar. Entonces, es recomendable trabajar en la mañana. em, y esas son pues recomendaciones eh, que pueden tener en cuenta cuando comuniquen o planeen sus actividades y hacerlas más seguras. Muchas gracias, Celine, por tu ¿Puedo respuesta. añadir algo? Sí. Sí, Justo, y también en esa parte, eso, ¿no? La comunicación clara y efectiva, y no asumir. Porque a veces uno piensa que son cosas bien obvias y a veces justo por el tipo de actividad que el capitán suele realizar, etcétera, sobre todo en esos casos que son con capitanes o empresas que no se dedican en realidad al buceo recreativo, etcétera. Entonces, establecer eso, los roles, las responsabilidades claramente y tipos de reglas. Como decía Selem, pues lo de la lancha, bueno, del ruido del motor para salir, pero también uno decir, vamos a estar aquí buceando, monitoreando una hora, ¿no? Sigue las burbujas o sigue o quédate en la boya, y ahí nos regresamos todos. No te acerques a más de X metros, porque a veces nos ha pasado que por querer también, pues, seguirnos muy bien, pues a veces están demasiado cerca o al revés, unos se van. Nos ha pasado también subir a la superficie y que el capitán, o sea, la lancha no está, se fueron a pescar o a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, no, nunca asumir las cosas que uno piensa que son obvias, hay que decirlas claramente y eso igual lo seguimos aprendiendo a la mala o a la buena a veces, todo el tiempo. gracias, Melina. Sí, sin duda la experiencia, ¿no? Nos va trayendo todas esas anécdotas que nos ayudan a estar más preparados y saber qué hacer en esos casos. Nuestro tiempo del webinar ha terminado, pero les invitamos, ya que hay algunas preguntas, si hay interés, si gustan quedarse unos minutitos más para poder responder las preguntas que se están planteando. Son muy bienvenidos y para los que se tengan que retirar, pues nuevamente agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de haber contado con su presencia y esperamos que se hayan llevado un grato aprendizaje. Y continuando con la pregunta que planteaba María del Carmen para Baruch, ella te pregunta que cómo resuelves con las salvaguardas el pago de los seguros TAN, ya que no es facturable. Ay, es un tema un poquito chistoso. En realidad, esos, al menos en nuestro proyecto, no hemos tenido complicaciones porque afortunadamente la comunicación que sostenemos con los donantes nos permite hacer movilizaciones digamos, en las tablas financieras para que podamos hacer este tipo de compras, ¿verdad? Entonces no es algo que hayamos nosotros integrado en nuestras salvaguardas como tal, porque digamos que las salvaguardas no generan necesidades administrativas como tal, o sea, para el proyecto. Pero quisiera pensar que si se está recibiendo donaciones por parte de algún sistema de fondos, se puede tener el sistema de contrapartidas. Por ejemplo, nosotros también adquirimos materiales o cubrimos necesidades del proyecto por nuestra parte. Entonces ahí dentro de la situación organizativa se puede encontrar maneras en cómo demostrar la necesidad de esos gastos y, no sé, integrarlos en el proyecto, pero creo que o sea, no podría responderlo de otra manera porque no lo integramos en el mecanismo de salvaguardas. Muchas gracias, Baruch. Ujú. Y en ese caso, pues, bueno, en el caso de nuestros proyectos, como es parte de esas salvaguardas, pues se aceptan esos pagos que se hacen, o sea, solo el comprobante, pero siempre y cuando la persona esté asegurada como comercial, pero pues varía, ¿no? De un donante a otro. De igual forma, pues tenemos una pregunta de Luis Pelarco. Esto es para cualquiera de nuestros ponentes que quiera contestar.
es como instructor de buceo, una de las cosas que nos ayudó mucho es el análisis de accidentes o errores. ¿Podrían algunos de los ponentes compartir algunas experiencias de accidentes o errores percibidos en algún caso de la vida real que hayan vivido y cómo los solucionaron posteriormente? Así que no sé quién quiera. Melina. Sí, pues digo, hay varios y no vamos, ya nos extendimos. Yo voy a hablar de mi caso personal. Yo igual llevo, mi primer buceo fue cuando tenía 10 años. Obviamente no he buceado todos los días desde entonces, pero llevo pues sus añitos buceando. Y apenas hace 2 años, tuve desafortunadamente un accidente de descompresión. Y por eso, como decía Selema, hay que estar súper pendiente de todos los síntomas. Son muchos, los tuve casi todos. Siguiendo el perfil, ¿no? Siguiendo los perfiles de buceo súper bien. En ningún momento estuve como o sea, en un periodo de riesgo, me estaba hidratando, etcétera. Pero como pues comentaba anteriormente y un poquito con el comentario también de Mari Carmen, estaba unos días después de mi menstruación y estaba todavía, bueno, amamantando a mi bebé, ¿no? Entonces, después de escuchar unas pláticas justamente de Dan, fue que me hizo sentido, porque de verdad que uno se queda después del accidente de buceo y gracias a los protocolos de seguridad, pues me extrajeron porque además estaba lejos, estaba en Punta Allen, en Siancán, entonces estaba muy lejos de la cámara hiperbárica, pero gracias a los protocolos, pues todo fluyó, ¿no? Todo desencadenamos hasta llegar a la cámara, hice mis sesiones, etcétera, pero uno se queda como, pero si hice todo, ¿no? Si hice todo lo que se suponía que debía hacer, ¿por qué me pasó a mí? Si los demás están perfectos y no me sentía cansada, estaba tomando muy bien, etcétera, etcétera. Hasta eso, hasta ver pláticas de Dan, justamente, regístrense a sus webinars. No tengo, no les estoy haciendo comercial, ¿eh? No tengo ninguna afiliación con ellos, pero de verdad es que te resuelven. No tuve que pagar nada, no tuve que desembolsar nada de mi bolso y ahí entendí cuál había sido el factor de riesgo que me había llevado a este accidente. Entonces, eso, tener como siempre la mente abierta y documentarse siempre, ¿no? Y aprender nuevas cosas. Muchas gracias, Melina, por compartir tu experiencia y sobre todo cómo esto se suma con la primera pregunta que discutíamos, ¿no? De cómo quizás muchas veces estos protocolos o estas medidas dejan de lado lo que tú nos mencionabas, ¿no? Los ciclos menstruales que podemos estar, si estamos en periodo de lactancia, etcétera, cómo todo eso también nos puede llegar a afectar. Muchas gracias por compartirlo. De igual forma, continuando con la discusión y ya para cerrar, esto es como una pregunta de percepción. A ver quién de nuestros panelistas quisiera contestar. Sergio Hernández de CONAP Guatemala menciona que respecto a la seguridad de buceo y el DAN por seguridad personal ante posibles riesgos, porque la vida de uno lo debo hacer yo, y hasta dónde puedo delegar este pago del seguro DAN, imagino yo, hacia una organización. Pues, me imagino que, no sé, ahí en ese aspecto, pues sí, más, es un tema más personal, ¿no? Creo yo de que si sabemos que vamos a llevar a cabo actividades de buceo, pues siempre es importante estar protegidos y saber que contamos con ello en caso pues pueda ocurrir un incidente. Ya bien nos platicaba Melina sobre su experiencia. No sé si quisiera sumar alguno de nuestros ponentes algo sobre esta pregunta, sobre este comentario. Si no, continuamos. También, bueno, Miguel Huerta nos menciona y ahí nos ha dejado un enlace que él está apoyando con COVID
el desarrollo de un acuerdo regulatorio para prácticas de buceo seguro y están buscando incluir freediving, hookah y scuba y ahí nos comparte el documento y que él está abierto a contribuciones de los panelistas. Así que muchas gracias, Miel, y gracias a nuestros panelistas también. Y por último, una pregunta que viene de Facebook, que si tienen algún protocolo médico de inicio, aptitud médica para el buceo. No sé si quién le gustaría contestar a esta pregunta de Edgardo Ochoa. Faruk, Sí, nosotros adelante. particularmente en el proyecto de restauración siempre hacemos una encuesta o un cuestionario para todas las personas que quieren participar en el proyecto y dentro de esto está una pregunta que tiene que ver con la salud de cada participante. Entonces está desarrollada de una manera en que, bueno, son unas preguntas, y está desarrollada de tal manera en que si alguna de ellas es como la misma aplicación cuando uno va a los centros de buceo que tienes que poner a todo, no, 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 no. Entonces cuando hay un sí, entonces ya empezamos a indagar un poco más a detalle y nosotros tuvimos que descartar definitivamente la participación de personas que tuvieran exceso de riesgo, digamos, la situación física para el proyecto, porque desafortunadamente, pues como es una actividad muy riesgosa en el sentido de que tenemos que hacer mucho trabajo físico, a veces bajo el agua, pues obviamente esto tiene que reducirse la posibilidad de participación a quien tenga una pues, condición física mucho más apta, ¿verdad? Y en ese sentido, pues al menos vamos filtrando un poquito esa situación, pero obviamente cuando todo está bien, en el sentido de la situación física de las personas, pues también hay que promover que la persona haga ejercicio o al menos que esté cumpliendo con circunstancias que mantengan su salud correcta durante las actividades. No beber alcohol las noches anteriores al participar, dormir bien, etcétera. Todo lo que bueno, los otros panelistas han comentado que sí hacen, porque de todas maneras es muy posible que pasen riesgos, pero reducirlos al máximo y eso sería lo más importante, y estarse capacitando continuamente. Como decía Salim, a veces nos confiamos y hacemos esto repetidamente, pero sí estar pendientes de reactivar nuestros seguros y de tomar todas estas capacitaciones para respuesta a emergencias y etcétera, ¿verdad? Muchas gracias, Faruk. Y quería Mieli. añadir solo un puntito también que en esos, ay, perdón, Selem, que en esos formularios, ¿no? En esos cuestionarios que compartimos para la participación, creo que es también importante añadir también salud mental. Y no porque si alguien contesta ahí sea una negativa, ¿no? Pero estar enterados, porque como dice Baruch, estamos haciendo actividades con actividad física, lo cual a veces puede generar, aumentar, ¿no? Pues el estrés, la estamina, y también estamos bajo presión, ¿no? Entonces tenemos que saber también si la persona toma antidepresivos, lo que sea, y también si hay cómo manejar un ataque de ansiedad, etcétera, porque todo se puede volver, todo se magnifica, ¿no? Bajo el agua y en el buceo. Sí, gracias, Melina. De hecho, se me olvidó integrar esa parte, pero también la tenemos que aplicar. Muchas gracias. Gracias, Melina. No sé, Selim, ¿querías sumar algo? Vi que tenías la mano levantada. Sí, Carla. Solo quisiera rápidamente resaltar un comentario que hizo Baruch, que aún con toda la planeación que hacemos, eso no significa que los incidentes no van a ocurrir. Los incidentes van a ocurrir porque estamos actuando en actividades de alto riesgo.
es muy importante que planeemos de manera adecuada cuando estos incidentes pasen, cómo podemos reaccionar de una manera rápida y eficiente. Entonces, es muy importante que aunque tengamos casi accidentes o algo casi pasó, que, que hagamos una charla de retroalimentación de por qué tuvimos este casi accidente, que lo reportemos y sobre todo aprendamos para que esto no vuelva a pasar. Muchas gracias, Elin. Creo que ese ha sido un buen punto y sin duda un punto para concluir con éxito este seminario. Creo que es un mensaje muy poderoso y muy importante lo que tú nos estás mencionando, que realmente es estar preparados y saber cómo actuar. Muchas veces no vamos a evitar que esto ocurra, pero lo más importante es saber qué vamos a hacer en este caso para minimizar los impactos negativos que se pueden generar a raíz de estos accidentes. Entonces yo les agradezco, Selim, Melina y Baruch, por este día, por este seminario, por compartir su experiencia y todo su conocimiento. Espero que a partir de este seminario pues surjan más sinergias y más interés sobre estos temas. Creo yo y hablo por voz de nuestros ponentes que pues están abiertos a compartir estas experiencias con ustedes. Así que desde Marfon les agradecemos su interés y pues igual, si gustan compartir este seminario con más personas, estará disponible en nuestro sitio web. Así que sin duda, pues esperamos que esta información siga difundiéndose y les agradecemos infinitamente. Igual, si pueden completar nuestra encuesta de retroalimentación y pues les doy un cordial saludo, un feliz fin de semana y muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un bonito viernes. Gracias, Celine, Melina y María.